Muy buenas de nuevo y bienvenidos. Seguimos con este segundo bloque y como comentaba nos va a acompañar Fidel Eduardo Gómez, que nos va a hablar sobre la importancia de los mapas de riesgos para todo lo que tiene que ver con el cumplimiento de riesgos pues, asociados a los delitos financieros. Cuando quieras. ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Sergio? Un gusto saludarte desde México. También saludarte, Pilar. Es un gusto también estar compartiendo este foro con ustedes. Se te ve y Creo se que se te escucha un oye poco de eco, perfectamente. ¿verdad? Digo que se te oye y se te ve perfectamente, Fidel. Muy Ah, bienvenido. perfecto, muy bien. Continuemos. La verdad es que es increíble poder tener este tipo de foros para poder ayudar a muchísimos profesionales que tienen muchas dudas seguramente en todo este tema de los delitos financieros, también en la parte de gestión de riesgos. Increíble ponencia en la que estuvo hablando Eduardo y Pilar. Lamentablemente Eduardo también se nos tuvo que ir por un evento que tenía también. Pero bueno, la verdad, algo muy importante y rescatable que también tiene que ver mucho con mi ponencia es lo que indicaron de que todo el compliance debe estar hecho a la medida, ¿no? Puede haber muchísimos estándares, puede haber muchas tecnologías, muchas guidance que puedan poder ayudar para implementar el compliance y hablando más de gestión de riesgos. Pero al final de cuentas todo está enfocado de acuerdo a cómo se encuentra la institución. No hay que acoplar la empresa, la organización de acuerdo a lo que venga en el estándar. Hay que acoplar el estándar, lo que tengamos la condición de la empresa. Es un punto muy importante que estuvieron platicando. Pero bueno, vamos a ir viendo más que nada esta ponencia. Vamos a ir hablando justamente de los mapas de calor, que es un punto muy importante para poder establecer esta gestión de riesgo, ya que no solamente es crear controles, crear diferentes metodologías o canales para poder prevenir un riesgo. Hay que saber cuáles son los riesgos principalmente. Y algo que es muy importante y creo que es uno de los principales retos en todo el compliance y principalmente para los oficiales de cumplimiento es poder dividir los riesgos que existen, ya que no solamente está el riesgo laboral, están los riesgos también legales, riesgos operativos y principalmente lo que vamos a hablar el de hoy, los riesgos de delitos financieros. Hay que saber dividirlos, ya que en muchos ordenamientos jurídicos en varios países tienden a unir este tipo de riesgos y establecer solamente un riesgo en común y ya al momento de poder establecerlos, implementarlos e identificar bien cuál es el control que vamos a utilizar, los mitigantes, pueden causar de repente un poco de confusión. Entonces, el día de hoy vamos a ver esa diferencia entre los delitos entre los riesgos que existen, como los de laborales, como los riesgos legales, y lo más importante, de aquí vamos a ver qué son los riesgos de delitos financieros, ¿no? Entonces, primeramente, para poder iniciar con esto, hay que tener en cuenta de algo que indica el Grupo de Acción Financiera Internacional, y es por lo cual es que en todos los países se está haciendo una gestión de riesgos de delitos financieros, principalmente de lavado de activos y el financiamiento del terrorismo. Y es lo que tiene que tener un enfoque basado en riesgos, que viene en su recomendación número 1. Y algo que es muy importante, en el cual que hablar de un enfoque basado en riesgos es de utilizar los recursos que tenemos en la organización, los recursos que tenemos en la empresa para poder atacar los riesgos. Entonces no vamos a tener que atacar inmediatamente los riesgos con todos nuestros recursos. Hay que gestionar nuestros riesgos primeramente. Y si identificamos que un riesgo es mayor, si realmente es el que afecta más a la empresa, es el que nosotros tenemos que estar ahí actuando, tenemos que estar nosotros creando los mitigantes específicos y darles mayor prioridad, ¿no? Entonces es algo muy importante que tenemos que iniciar para poder establecer una adecuada gestión de riesgos. Y bueno, ¿qué es lo que nos va a ayudar para poder realizarlo? Pues una adecuada matriz, ¿vale? A ver si me pueden ayudar un poco por cambiar el slide, que tenemos aquí un poco de problemas con la conexión del clic. Por favor, si me puede ayudar. Muy bien, perfecto. Entonces, ¿qué es lo que necesitamos hacer? Aquí vemos un ejemplo de matriz de riesgos, pero ¿cómo llegamos a ello? Nosotros tenemos que saber cuáles son las vulnerabilidades que tiene la organización, tenemos que conocer cómo es que nosotros podemos
ser utilizados para poder realizar un delito financiero, para que puedan utilizar nuestros productos, nuestros servicios, ¿no? Entonces, lo primero que hay que hacer en un proceso para una matriz de riesgos es saber identificar estos riesgos, ¿no? Y por el cual hay que listarlos de acuerdo a las condiciones que tenemos en la organización. Hay diferentes fuentes que podemos utilizar, principalmente en los países. Hay una evaluación nacional de riesgos que nos ayuda a saber las condiciones que se encuentra el país para poder saber qué tan vulnerables somos, ¿no? Entonces hay que identificarlos y tenemos que enlistarlos. Posteriormente viene la parte de evaluación. Ahí cómo los evaluamos. Hay siempre una pregunta de cómo se evalúan, cómo vamos a distinguirlos con otros tipos de riesgos, ¿no? Pues bueno, vamos a ver cómo se van a realizar y vamos a ir directamente primero a la parte de la identificación. Vamos a la siguiente diapositiva para poder revisar bien. Y bueno, hay dos estándares principales que nos pueden ayudar mucho para poder saber cómo vamos a poder identificar los riesgos. Y uno es la ISO 31000, que es lo que están hablando un poco también Pilar y Eduardo. Y este es un estándar que realmente ayuda a saber cómo se encuentra el riesgo dentro de nuestras organizaciones a nivel general, ¿no? Por esa importancia de la gestión de riesgos y algún punto muy importante que viene dentro de esta ISO es la disciplina que debe de haber a nivel organización, ¿vale? Pero tenemos otro estándar el cual nos vamos a poder apoyar para nosotros establecer esta gestión de riesgos y es el sistema COSO, que vamos a ver en la siguiente diapositiva. A ver, creo que me puede ayudar, por favor, a cambiar la diapositiva. Listo, perfecto. Entonces tenemos otro que es COSO. COSO también es un estándar que nos ayuda para poder establecer esta gestión de riesgos dentro de nuestra organización. Lo que nosotros buscamos principalmente, y hablando un poco de la escuela de ALDE, es que podamos conocer esta diferencia, ya que si vivimos bien, al inicio conocimos la ISO 31000, que es en toda la organización. Sin embargo, este sistema COSO es más que nada estratégico y es a nivel de ciertas áreas y a nivel de control interno, ¿vale? Entonces, ¿qué es lo que sucedía? Hablando un poco de lo que ya indicó Pilar y Eduardo, hay que establecer la gestión de riesgos de acuerdo a la condición de la organización, de acuerdo a la medida. No es indicar, yo voy a tomar este estándar porque lo veo que es el mejor, no, hay que utilizar los estándares de acuerdo a las necesidades que tiene tu organización. También dentro de cada uno de los países en Latinoamérica, hay estándares que nos están ayudando para poder gestionar estos delitos financieros, para poder establecer una gestión de riesgos. Por ejemplo, en el caso de México, iba a hablar más que nada en el lugar donde me encuentro, hay una metodología que se puede utilizar y es el que se les pide a todo el sujeto obligado para poder establecer su riesgo y es muy diferente a otros los riesgos que existen. Por lo cual, cuando se envía un paquete regulatorio al regulador, se pide esta distinción en que tengas una gestión de riesgos para tus riesgos laborales, tus riesgos económicos, tus riesgos legales, pero es algo muy diferente la parte de los riesgos relacionados con el lavado de activos y financiamiento al terrorismo. Pero ¿cómo vamos a poder establecer estos riesgos? ¿Cómo vamos a poder identificarlos? ¿Cómo vamos a poder saber esta división entre todos estos riesgos que ya hablamos y enfocados a delitos financieros? Pues nos vamos yendo a la siguiente diapositiva, por favor, para que podamos apoyando al participante. ¿Vale? Pues bueno, tenemos varios aspectos. Voy aquí donde se ve un poco mi diapositiva, no se ve muy clara en mi pantalla. Un momento, por favor. Perfecto, muchísimas gracias. Pues bueno, vamos primeramente a saber cómo vamos a identificarla. Y vamos a utilizar algunas preguntas que nos van a poder ayudar a poder saber cómo vamos a gestionarlo. Entonces, primero es, ¿a qué área de la empresa afecta? ¿No? Es una pregunta muy importante que necesitamos saber antes de gestionar el riesgo. Hay que saber dónde está afectando directamente. Hay que saber qué producto, hay que saber qué área, hay que saber qué personas son las involucradas, ¿no? ¿Cómo lo afecta? Es una de las preguntas también muy importante. Hay que saber si esto lo afecta directamente con el regulador, si es una afectación solamente interna. Hay que saber los efectos que puede tener cada uno de los riesgos.
Aquí está la otra de las preguntas, ¿qué efectos tiene dicha área? La otra de las preguntas, ¿qué efectos tiene sobre la organización en su conjunto? ¿Vale? Entonces, estas son algunas preguntas que podemos utilizar al momento de nosotros querer gestionar el riesgo, para el momento de poder nosotros empezar a identificar cuáles son las vulnerabilidades que nosotros tenemos. Hay que ver también quién es que va a estar manejando el riesgo, saber también la relación que tiene por parte de la dirección, la complejidad que se requiere para poder solucionarlo y principalmente qué implica no afrontarlo. Algo muy importante y una de las principales diferencias que existe entre los otros tipos de riesgos con el riesgo de los delitos financieros, y es que normalmente cuando hay una gestión de riesgos hay una opción de poder compartir ese riesgo con un tercero o tener algún seguro o algo que nosotros podamos quitarnos ese riesgo. Sin embargo, en los puntos de delitos financieros, aquí es muy diferente. Aquí nosotros no podemos dar el riesgo a otra persona, no podemos compartirlo y tenemos que quedarnos solamente con ese riesgo. Es por lo mismo que es muy importante saber cuáles son las consecuencias que se tiene al no afrontar los riesgos relacionados a delitos financieros. Entonces, estas preguntas nos van a ayudar en gran medida para poder identificarlos y para poder nosotros ir a la siguiente etapa, que ya sería la parte de la evaluación. Si puede ayudar, por favor, y yendo a la siguiente. Y bueno, al momento de poder nosotros evaluar, hay que también conocer primeramente algunos indicadores que vamos a utilizar para poder conocer el riesgo. Vamos a ver que principalmente en el punto de delitos financieros vamos a tener 4 principales indicadores para poder evaluar. Uno es la actividad económica del cliente, de la empresa. ¿No? Hay que saber cuáles son los productos y servicios que tiene la organización. Otro, qué tipo de clientes voy a estar teniendo, ya que la empresa tiene que estar indicando qué tipo de clientes y usuarios van a poder obtener sus servicios. Pueden ser solamente mayores de edad, solamente hay productos que son para cierto tipo de clientes, de acuerdo a su perfil de riesgo. Hay que saber también en qué área geográfica se va a estar utilizando los servicios de la organización y también los canales que vamos a estar utilizando. Entonces aquí tenemos 4 principales indicadores, ¿no? Y lo repetimos, que son las actividades que tiene el cliente. ¿Qué tipo de cliente vamos a tener? El segundo, los productos y servicios, que es algo muy importante que tenemos que identificar. Las zonas geográficas y, por último, el canal de biodistribución. Y vemos entonces que para poder conocer cómo es el cliente hay que tomarnos en cuenta estas variables. Su anonimato, ¿no? ¿Qué tan anónimo puede ser nuestro cliente al momento de hacer el onboarding de nuestra organización? Hay que saber qué tipo de productos se le está dando. Si es de alto riesgo el cliente, qué producto se le puede estar dando o qué tipo de controles nosotros podemos estar identificando posteriormente. Hay que ver qué productos van a estar utilizando. Los productos y servicios, qué tipo de también persona física va a utilizar, su edad. Vamos a ver también cómo está de dónde se encuentra, si es un PEP, por ejemplo, si es un extranjero, si es un político. Entonces hay que saber también todo eso por parte del cliente. Y pues la zona geográfica, no es lo mismo tener un producto que vamos a estar utilizando solamente en una región de nuestro país a utilizar un producto que puede ser internacional, ¿no? Entonces es algo muy importante que tenemos que estar tomando en cuenta, poder nosotros poder evaluar el riesgo posteriormente. Y vale, vamos a la siguiente lámina, más que nada para poder estar el tiempo, ya que el tiempo es un corte y vamos a tener que disminuirlo. Y bueno, ya nosotros cuando conocemos los riesgos, nosotros los identificamos y aquí uno de los principales retos que tienen muchos los compliance officers es cómo vamos a ponderar los riesgos, cómo los vamos a evaluar, cómo vamos a nosotros saber qué tan riesgoso es un riesgo. Para eso es que tenemos que hacer una división en 3 principales puntos. Primero tenemos que establecer e identificar el riesgo por parte de los indicadores que ya vimos, que son los 4, la parte de los clientes, los productos y servicios, las áreas geográficas y por último los canales de distribución. Vamos a ver qué tan riesgoso es cada una de las variables que tiene cada uno de ellos y al sumarlos vamos a tener un riesgo por cada uno de esos elementos. ¿Vale? Entonces, primero los indicadores por cada elemento, vamos a obtener el riesgo por cada elemento posteriormente, valga la redundancia, y al momento de sumar cómo es el riesgo por cada uno de estos elementos, vamos a poder llegar a conocer
cuál es el riesgo general de toda la organización. Ese es un reto que siempre tienen muchísimas organizaciones, principalmente en Latinoamérica, ya que no conocen cómo lo vamos a ponderar. Pues bueno, esta es una muy buena forma, irnos directamente desde lo más específico hasta lo general. Hay que conocer cómo es el riesgo de la organización, ya que si no conocemos cuál es el riesgo general de la organización, es muy difícil poder implementar los controles que se tienen establecidos, ¿no? Y ahí le indicaron algo muy importante, Pilar, de que si no tenemos nosotros registrado ese control, ese mitigante, pues no existe ese mitigante. Entonces, todo lo que hay que estar desarrollando durante una evaluación, una matriz de riesgos, hay que siempre documentarlo, de por qué utilizamos estos indicadores, por qué utilizamos esas variables, por qué utilizamos esos elementos de riesgos. Y es importante utilizar las fuentes que existen por parte del gobierno o también entes internacionales para nosotros tener exactamente cuál es la ponderación que nosotros podemos utilizar. Y bueno, ya que nosotros realizamos esta ponderación, vamos a ver en la siguiente lámina cómo es que nosotros podemos establecer cómo es el riesgo alto o un riesgo bajo. Para eso, cuando hacemos una matriz de riesgo, nos podemos utilizar o podemos apoyarnos con un mapa de calor. Creo que esto mucha gente ya lo conoce, ya es el clásico mapa de calor que siempre se utiliza para poder saber el tipo de riesgo. Sin embargo, algo que es muy importante aquí aclarar es que este mapa de riesgo debe también estar desarrollado de acuerdo a las condiciones que se necesita la organización, el tipo de riesgo. Ya que, por ejemplo, aquí vamos a ver y un ejemplo que si vemos que un impacto es muy alto y una probabilidad es media, vamos a ver que aquí en este ejemplo es alto, pero es solamente porque ese es un cuadro estándar. La organización tiene que establecer cuál es su ponderación, cuál es su nivel de mayor riesgo, cuáles son los menores riesgos, cuál es el medio, ¿vale? Y esto debe ser también de acuerdo a sus condiciones. Normalmente se utilizan 3 niveles de riesgo, pero pueden ser varios. Puede ser bajo, muy bajo, medio, alto, muy alto, o solamente los 3 clásicos. Entonces, esto es de acuerdo también a las necesidades. Cuando se habla de una gestión de riesgos, se utiliza también de acuerdo también a la condición legal que se tiene, ya que no es lo mismo las condiciones que tiene una pyme o una gran organización, ¿no? Entonces, aquí es muy importante la participación de todos los expertos en compliance, el experto en gestión de riesgos, también de la alta dirección, para poder determinar cómo es que ellos van a estar al final evaluando el riesgo, ¿vale? Entonces, estos son más que nada el panorama general que tiene las organizaciones que necesitan identificar, necesitan conocer para poder gestionar un riesgo y la utilización del mapa de calor. Y pues bueno, terminamos esta participación y estamos listos para las preguntas y respuestas. Muchísimas gracias, Fidel. Gracias sobre todo por el esfuerzo de síntesis de en tan poco tiempo exponer tanto contenido, tanto material. Nos quedamos, evidentemente, con todas las claves que has ido dando. Tenemos muchísimas preguntas de los asistentes. Seleccionaremos un par o 3 de ellas por una cuestión de tiempo y le daré paso a Pilar para que te haga la primera de las preguntas. O sea que, Fidel, Claro. preparado. Gracias, Fidel. Bueno, esta es una pregunta de Milén Sierra. La voy a replantear un poco porque, bueno, sabemos que la ISO 31000 establece dentro de sus principios que la gestión de riesgos es dinámica y definitivamente el COVID vino a cambiarnos y a darnos vuelta a todo el escenario y estamos claros que nuevos riesgos aparecen, otros riesgos desaparecen. Entonces, en línea con lo que pregunta Milén, dice que si se han evidenciado deficiencias en el sistema bancario durante el periodo de la pandemia y que si han subido las tasas de fraude y lavado de activos, un poco en línea tal vez a esta dinamicidad, de este principio dinámico de la gestión de riesgos. No, la verdad es que es una excelente pregunta, porque al inicio de la pandemia, si recordamos, hubo muchísimos cambios relacionados al compliance. Al inicio, cuando teníamos esa idea si íbamos a regresar o no, bueno, tardamos mucho tiempo y todavía seguimos mucho trabajando desde casa. Hubo una disminución en cumplimiento y eso es porque normalmente el personal trabajaba en conjunto, trabajaba
en vista a vista, frente a frente, y las comunicaciones se complicaron. Por lo mismo, las corporaciones, principalmente los bancos, tuvieron que buscar la forma de poder replantear su evaluación de riesgos, buscar sus mitigantes y controlarlos, y por lo cual se estableció ya el trabajo remoto, que es lo que ha ayudado a mantener esta regulación, mantener todos los controles y mantener el compliance, ¿no? Durante todo este tiempo sí aumentó mucho los fraudes, aumentó mucho los delitos financieros, y de hecho el Grupo de Acción Financiera Internacional envió un comunicado indicando los diferentes tipos de delitos que tenían que estar revisando los bancos para poder controlarlos, ¿no? Más que nada por esta parte tecnológica que se estaba utilizando ahora, los hackers y diferentes personas conocidas de tecnología utilizaron en gran medida estos huecos, estas lagunas mentales que puede tener mucha gente relacionada a la tecnología, y aprovecharon esta vulnerabilidad para poder cometer sus ilícitos, sea creando fraude al usuario o también llegando a las grandes corporaciones debido a que no tenían implementados de acuerdos controles de ciberseguridad, ¿no? Entonces sí hubo un gran aumento, pero afortunadamente las organizaciones internacionales se pusieron desde el inicio de la pandemia a buscar la forma de controlar cada uno de estas vulnerabilidades, y actualmente la banca ha estado trabajando para poder mantenerse. Ha habido un gran aumento gracias a las tecnologías fintech. Entonces, si al inicio fue un gran reto, muchas complicaciones, pero afortunadamente ya en este segundo año de pandemia es que ya se han creado mejores controles. Gracias. Muchísimas gracias, Fidel. Hay muchas preguntas en relación a la pandemia, cómo ha cambiado el compliance, cómo ha cambiado pues, la forma en la que trabajamos la gestión del riesgo. Pero ha habido una en concreta del usuario, es JD Unuma, desde Isla de la Reunión, que es una pregunta muy concreta, pero que voy a intentar generalizar. Un segundo, disculpar el directo, que suelen decir. Voy a intentar generalizarte, como te decía. Disculpa, ya no te escucho. Sí, ¿me escuchas bien ahora? Ya, te escucho perfecto. No, como que se perdió un momento. Ah, bien, vale, pues sin problema. Vuelvo a comentarte. La pregunta es una pregunta concreta, te digo, pero que voy a intentar utilizar para contextualizarte, ¿no? Algo que tú ya has nombrado, me explico. Pregunta JD Unuma desde Isla de la Reunión, ¿cómo abordar un mapa de riesgos en empresas que entran en etapa de liquidación? Es decir, me ha parecido interesante la pregunta en el sentido de que un mapa de riesgos ya no solo tiene que estar acorde al tamaño de la organización, sino al momento de madurez de dicha organización, ya sea en un momento de startup, ya sea en un momento de crecimiento o ya sea, como muy bien apuntan, en un momento de liquidación. ¿Cómo se aborda ese cambio en la matriz, en esa gestión del riesgo, en este caso financiero? Porque cuando estamos en etapa de liquidación, la matriz de riesgos no puede ser la misma que cuando estoy en etapa de crecimiento. ¿Cómo lo enfocas? Bueno, creo que aquí hay que regresarnos un poco a lo que indican los diferentes estándares, y es la mejora continua que debe tener una gestión de riesgos. No nos vamos a quedar con los mismos riesgos, no vamos a ver las mismas vulnerabilidades, no vamos a ver los mismos elementos de riesgo. Entonces, primeramente, antes de cualquier actividad, tenemos que hacer una reevaluación de todo el riesgo por lo menos cada año, que es algo muy importante que hay que indicar. Y vemos de que hay un cambio, una necesidad, es algo donde vamos a cambiar nuestra evaluación, posiblemente nuestra ponderación y posiblemente también nuestros controles. Ahora, llegando a la parte de una liquidación, como lo indicas, es completamente diferente cuando una organización va en crecimiento a una empresa que está en liquidación. Hay que evaluar entonces primeramente qué es lo que te está pidiendo el regulador, qué son las condiciones en las cuales tú tienes, y empezar a enfocarte a ponderar los riesgos que en verdad te van a estar dando un problema hacia la regulación, ¿no? Entonces, creo que son los principales, ver las condiciones en las cuales se encuentra actualmente la empresa con el regulador y enfocarse a lo que se está pidiendo para llegar a un proceso de liquidación adecuada. Muchísimas gracias, Fidel. Le vuelvo a hacer la palabra a Pilar. Sí, gracias, Hacemos Sergi. una tercera y última pregunta, que el tiempo nos aprieta.
Tal vez pensando, Fidel, en las pymes, que son las que tienen los mayores retos, tanto en el tema de implantación de programas de compliance como en generar esa cultura de gestión de riesgos, a la hora de hacer dentro del proceso de gestión de riesgos la valoración de riesgos, sabemos que hay varias metodologías que se podrían utilizar. Tú mencionabas la de impacto probabilidad. ¿Qué criterios tú recomiendas tomar en cuenta para una empresa, independientemente del tamaño, a la hora de seleccionar la metodología a utilizar? Bueno, creo que aquí les hablamos un poco de ello y justamente ver la condición de la organización. Lo que yo podría recomendar para poder indicar qué estándar vas a utilizar, primeramente enfócate en lo que te pide el regulador. Como en este caso de México, tenemos una metodología específica para las organizaciones relacionadas al proceso de lavado de activos y financiamiento del terrorismo. Entonces, a de implementarlo, en este caso en México y también, por ejemplo, en Latinoamérica hay otros tipos de estándares que pide el regulador, hay que implementar lo que te pide. Ahora bien, puedes apoyarte de otros estándares internacionales que te van a ayudar a crear una gestión de riesgo general y puedes implementar lo que te pide el regulador con este estándar. Afortunadamente, los estándares que tiene, por ejemplo, la ISO es para cualquier tipo de organización. No necesitas tener muchísimos empleados, muchísimos recursos para poder establecer este tipo de estándares. Aquí enfócate primero a saber cuáles son tus productos, cuáles son tus recursos que tienes, tanto monetarios, tanto también como de recursos humanos. Con eso vas a también establecer cómo vas a poder implementar al final tu metodología, ¿no? Ya que es muy diferente también los recursos que vas a estar estableciendo y también el alcance que quieres llegar. Un punto muy importante, y creo que se me olvidó comentarlo del inicio, cuando hacemos una evaluación de riesgo de delitos financieros, es que lo que vamos a hacer es un trabajo de prevención, de gestionar el riesgo y prevenirlo. Entonces, no vamos a ir directamente a eliminarlo, ya que un riesgo es muy difícil eliminarlo, y más que nada en el caso de delitos financieros. Entonces, cuando nosotros queremos establecer la gestión de riesgos, tener en mente el cual todo es preventivo y no vamos nosotros en un momento a eliminar el riesgo. Gracias, Fidel. Muchísimas gracias. Vamos, clarísimo, lamentablemente pues el tiempo es el que tenemos. La idea es dar estas pinceladas, estos tips, estas cuestiones que están relacionadas con el mundo del riesgo, con el compliance y sobre todo recomendar, ¿no?, la reflexión que estaba haciendo ahora, después del panel del conversatorio con Pilar y Eduardo y ahora escuchar tu ponencia, pues te vuelven a saltar dudas, ¿no?, de dónde empieza el riesgo y acaba el cumplimiento y al revés. Y realmente es un excelente ejercicio, si se ha escuchado y si no, recomiendo que se revise toda la ponencia, la primera parte con Pilar y con Eduardo, y luego se intente aplicar, ¿no?, todo lo que nos han comentado a lo que vamos viendo en las ponencias. Muchísimas gracias, Fidel. Seguro que nos vemos en otras ocasiones y te esperamos. Claro que sí, que tengan un excelente día. Nos vemos Igual, pronto. gracias, Fidel. Gracias, Fidel. Hasta Pues luego. nos despedimos de México y ahora pasamos a la siguiente ponencia que estará a cargo de Silvia Matos sobre los retos del análisis forense en la lucha contra los delitos financieros. Vamos a pasar de lo que es una parte de identificación, ¿no?, de cómo ordenar lo que puede ser incumplimiento, lo que puede ser riesgo, cómo llevarlo a la parte de análisis, a la parte de decir realmente ha sucedido de esta forma o no lo había controlado como debía, y ahí está la parte de análisis forense. Nos vemos en unos segundos con Silvia. Hasta ahora.